Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE, Caribe 106.5 FM, que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saludo al doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy, viernes 8 de diciembre de 2023. En la tarde de hoy tendremos de invitada a la doctora Eva Rivera Díaz y con ella vamos a estar dialogando sobre la figura de Federico de Getoy González, primer comisionado residente de 1900 a 1905, hombre de convicción y lucha. De hecho, esta semana se cumplieron los 161 años del natalicio de Federico de Getoy González, quien fuera primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Nos escuchas por Caribe 106.5 FM, por la aplicación TuneIn Radio en Caribe 1540 AM y por Radio Cibernética Guayama en MyTuner Radio. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos en conversación con la doctora Eva Rivera Díaz y la figura de Federico de Getoy. Regresamos en breve. School Supply Center and Party Shop, con detalles para tu fiesta de cumpleaños, bodas o aniversarios. Además, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar, y para maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa en la calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. Abierto de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Deseándoles feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Visítenos en Facebook como tienda de cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El Programa Nacional Orgánico, conocido como NOP, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de US Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce, ama, y quien ama, respeta y protege". Llega a Romance el Concierto, uno de los artistas más vendidos del mundo. El español Julio Iglesias.
Romance el Concierto. Este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en la zona oeste, en la zona metropolitana por Romance 1520 y en el sureste del país por Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche por QBS en la zona metropolitana 870 y en la zona sur por Radio Antillas 1130. Disfrútalo también por Tuning. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme hasta aquí. Para informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 8 de diciembre de 2023. En la tarde de hoy tenemos un programa a la mar de interesante. Tenemos de invitada a la doctora Eva Rivera Díaz, quien es profesora universitaria en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Barranquitas. Además, laboró por más de 28 años en el Departamento de Educación como profesora de historia y también fue directora de escuela. Posee un bachillerato en educación de la Universidad de Puerto Rico en Calley, una maestría en currículo de la enseñanza en historia en la Universidad Católica de Ponce y un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro, donde allí en el Departamento de Historia realizó su doctorado y trabajó el tema de Federico de Getó, primer comisionado residente de Puerto Rico. Además, posee un máster en lingüística aplicada con concentración en enseñanza en español de la Universidad de Nebrija en España. Este último grado otorgado en el año 2021. Hemos querido invitar a la querida amiga Eva Rivera Díaz porque Eva hace ya un tiempo publicó un trabajo estupendo, un trabajo bien interesante, y rescató a una de las figuras olvidadas por la historiografía puertorriqueña, válgame, casi más de 60 años, casi 70 años en nuestro país, y es la figura de Federico de Getó y González. Federico de Getó y González fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington, fue el primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington electo por el pueblo en el año 1900, tan pronto se aprobó la ley Foraker de ese año de 1900 y sirvió como comisionado hasta 1904. En ese periodo de tiempo, pues entonces realizó una serie de trabajos la más de interesante, estableciendo relaciones políticas, ¿verdad?, en la política norteamericana, en aquel periodo histórico difícil, ¿verdad?, en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Eva ha publicado el libro Federico de Getó y González, primer comisionado residente 1900-1905, hombre de convicción y lucha, y es una publicación que salió en el año 2016, y ese libro obviamente se une a un sinnúmero, o mejor dicho, a unos pocos libros que se han publicado sobre la figura de Federico de Getó, obviamente utilizando fuentes primarias, utilizando documentación del Congreso de los Estados Unidos que se encuentran, ¿verdad?, disponibles en la biblioteca del Congreso y también aquí en Puerto Rico, en el Archivo General de Puerto Rico. Eva,
buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Magazine Cultural y bienvenida a esta estación. Ok, sí, buenas tardes, agradecida, ¿verdad? Por esta invitación que me has hecho a dialogar, ¿verdad? Un poquito sobre la figura de Federico de Getó. De hecho, hemos invitado a Eva también porque este año, ¿verdad? Y especialmente ahora el pasado 5 de diciembre, pasado martes, 5 de diciembre, Federico de Getó cumpliría 161 años. Es el natalicio número 161 de Federico de Getó, quien nació allá en Ponce, Puerto Rico. Y es una figura que en muchos aspectos muy controvertible en algunas cosas, muy enigmática en otras. Y por eso es que hemos querido invitar a Eva para desentrañar un poco, ¿verdad? Desenredar un poco a la figura de Federico de Getó. Eva, ¿cómo llegamos a Federico de Getó? ¿Cuál fue tu interés en estudiar esta figura? Porque fíjate, como mencioné ahorita en la introducción, hacía más de 60 años, casi 70 años, que cuando salió obviamente tu trabajo de libro, ¿verdad? No se publicaba una obra referente a este insigne puertorriqueño. Explícanos ese detalle. Pues bien, es interesante porque pues yo estaba definiendo lo que iba a ser mi tema de tesis y yo que soy utuadeña, pues pensé trabajar en el tabaco, ¿sabe? El tabaco en Utuado, porque pues se ha escrito bastante de ese pueblo, pero del café. Pues mi visión iba dirigida a trabajar el tabaco en Utuado, pero yo que viví muchos años en el pueblo de Aybonito, en una tarde de un domingo, el pueblo de Aybonito estaba solo y transito por una de las carreteras principales donde se encuentra la Quinta Rosa Cruz, que es la vivienda que fue de Federico de Getó a partir del 1905, ¿verdad? Hasta su muerte en el 1914. Y esa propiedad yo la había visto abandonada, totalmente destruida, pero ¿qué sucede? En ese domingo que ya mencioné, que estaba transitando por el pueblo, veo la propiedad que está pintada y veo a Federico de Getó en una de las ventanas. Es decir, veo un boceto de Federico de Getó en una de las ventanas mirando hacia la calle. Pues yo me detengo y me impresionó y yo dije, Federico de Getó en esta propiedad, ¿verdad? Y me di entonces a la tarea esa noche de ir al internet y ponerme a buscar información de Federico de Getó. Ahí me encuentro con lo que se conoce como el patronato histórico en Aybonito, en la figura de Ángeles Rivera, quien tiene ese proyecto a su cargo y tiene lo que fue la remodelación de la Quinta Rosa Cruz en Aybonito. Me contacto con él y saben que del tema del tabaco en Utuado pues cambió totalmente a la figura de Federico de Getó, porque al reunirme con el señor Ángel Rivera, verdaderamente la historia, ¿verdad?, de lo que él me contó y de la única tesis que se había escrito en ese momento, que iba dirigida al pensamiento, no al pensamiento político, sino el pensamiento literario, ¿verdad? Y con otras ideologías, pues dio paso a que me inclinara, a que me llamara la atención, ¿verdad?, la figura de Federico de Getó, a tal grado que yo tengo que decir que yo me sumergí por completo, ¿verdad?, muchos años en este proyecto que se realizó principalmente
de las cartas de Federico de Getó. Es decir, este libro está sustentado, esta historia está sustentada con fuentes secundarias, pero principalmente todo este libro, toda esta investigación se realizó con los documentos primarios, con las cartas, con los proyectos de Federico de Getó, porque él dejó todos esos documentos porque él quería que se escribiera la historia de Puerto Rico a partir de sus ideas, de sus visiones, ¿verdad? Y de todo lo que él vivió. De hecho, cabe destacar, Eva, que Federico de Getó nace en el año 1862, el 5 de diciembre de 1862, y muere, como tú muy bien destaca, el 20 de enero de 1914. Fue una vida, ¿verdad? En cierto sentido, trabajando, ¿no? La parte literaria también, y con unas inquietudes, en cierto sentido, políticas de Federico de Getó. A mí me gustaría hablar un poco sobre esa parte, ¿verdad? En términos del contenido político ideológico de Federico de Getó, especialmente en esa última etapa del siglo XIX, cuando él va a estudiar fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y él, pues, ¿verdad? Va a una España, en cierto sentido, un poco dividida en términos políticos, y él, pues, obviamente recoge mucha de ese ambiente político allá en España. Hablan un poco de la ideología política de Federico de Getó en España y en esa última etapa del siglo XIX. Pues mira, para llegar a hablarte de las ideologías de Federico de Getó, tengo que comenzar y hacer un poquito, ¿verdad?, el trasfondo de lo que él vivió en España. Para llegar, ¿verdad?, y conocer sus ideologías, sus visiones y la obra que él hizo. Federico de Getó en el 1874 cursó la primaria aquí en el Liceo de San Juan, pero a partir del 1874 al 1878 se clausura lo que es el Centro de Enseñanza Superior aquí en la isla, porque el general Laureano Sanz consideraba, ¿verdad?, que ahí había un aljibe de ideas liberales. Su mamá, doña Carmen, preocupada, decide entonces ir a España para que su hijo tenga, pues, la mejor educación. En esos años que él está estudiando Derecho, él va a tener contacto, por ejemplo, con figuras como Francisco Pi Margall, donde él es responsable de la Primera República en España, con Víctor Balaguer, con José Latamendi, humanista, con Rafael María Labra, con Julio Vizcarrondo, con Román Valdoriotti de Castro. Va a tener como mentor a Francisco Giner, quien va a encauzar a Federico de Getó a la filosofía del krausismo. ¿Y qué es eso del krausismo, verdad? Es una base de principios teológicos y metafísicos, ¿verdad?, donde Dios es el ser supremo. Va a estar en contacto con Ramón Emeterio Betances, lo conoce en París. Ramón Emeterio Betances en algún momento de sus años también como estudiante lo va a visitar, ¿verdad? Y en una de sus cartas, Ramón Emeterio Betances le dice a su madre, ¿verdad?, y lo voy a citar, dice: cualquiera de mis compatriotas me inspira interés, su hijo mucho más por su conducta, su talento y su noble ambición. Y ya estamos viendo a un Federico de Getó con ideas krausistas, con las ideas, ¿verdad?, de Ramón Emeterio Betances. Vamos a ver a un Federico de Getó que va a visitar a Víctor Hugo para presentarle su proyecto en contra de la pena de muerte. Y vamos a ver entonces un Federico de Getó enfrascado en las ideas
del republicanismo federalista de Pi Margall, ¿verdad? Que lo que conlleva es el bien común de la sociedad, la virtud ciudadana y sobre todo la libertad y la igualdad entre los seres humanos. Esas ideologías, ¿verdad?, que estamos viendo son adquiridas en sus años de adolescencia, que él va plasmando en la literatura, que él empieza a redactar cuentos, novelas, y trabajaba para un sinnúmero de periódicos en España. Esas visiones que estamos viendo, ¿verdad?, hasta este momento dirigieron por completo la vida de Federico de Getó. Pasa a ser parte de la comisión autonomista, ¿verdad?, para el 1896, y para el 1897 Federico de Getó participa en las únicas elecciones bajo la Carta Autonómica y es seleccionado como diputado a las Cortes de España, el cual prácticamente no pudo fungir, ¿verdad?, en ese puesto, pues porque ahí entra el 1898 con la Guerra Hispanoamericana, el cual Federico de Getó fue el único, ¿verdad?, puertorriqueño que participó visitó a Francia y dejó sus inquietudes, ¿verdad?, sobre finalizar una guerra y los tratados en París, en el Tratado de París. Esa fue, después del Tratado de París, él regresa entonces a Puerto Rico y va a ser partícipe de ese gobierno militar. Ya cuando se instala en el 1898 bajo los Estados Unidos, va a ser partícipe, va a participar como secretario de Fomento. Antes de entrar a ese detalle, ya en el 1898, cuando entran los americanos a Puerto Rico, de Getó obviamente era parte, ¿verdad?, del Partido Autonomista. Él participa, como tú muy bien destacas, participa de los trabajos, ¿verdad?, autonomistas, de la Comisión Autonomista que va a España y que hace los famosos pactos sagastinos. De los miembros que estuvieron en esa comisión del Pacto Sagastino, que tú recuerdes, ¿verdad?, de tus estudios, ¿cuál fue la postura de Getó en ese momento? ¿Él estuvo de acuerdo o estuvo en contra de ese pacto con Sagasta y Muñoz Rivera? No, él estuvo en contra de ese... Fue uno de los dos. Hubo dos que estuvieron en contra. Exacto, él estuvo en contra de ese pacto porque él entendía que no se podía tener un pacto con la monarquía. ¿Sabe? Había de todas maneras que luchar por derechos de un gobierno propio, ¿verdad? Y que se le diera libertades, que se le diera autonomía y que se pensara en una mejor economía, ¿verdad? Y proyectos sociales, por ejemplo, como hospitales, educación para Puerto Rico. En ese sentido, la visión autonomista de Getó era una visión más realista a lo que eran los intereses del país, o tú crees que era una visión, pues, digamos, que se alejaba de los intereses de España? Mira, cuando nos adentramos a esta figura, aunque Federico de Getó vivía en España, Federico de Getó recibía cartas de todo Puerto Rico. Es interesante adentrarse en estos documentos y ver cómo personas, ¿verdad?, de escasos recursos le escribían a Federico de Getó, y cómo personas dentro de las diferentes posiciones en el gobierno y personas con diferentes ideologías, ¿verdad?, en ese momento histórico le escribían a Federico de Getó, y todo el mundo le solicitaba a de Getó que abogara
por derechos de educación, de hospitales, los impuestos, que hubiera más beneficios para el pueblo de Puerto Rico. Y Federico de Getó partió de lo que el pueblo le solicitaba. Yo podría decir que Federico de Getó fue un diputado en España, pero sin un título, porque como Federico de Getó se adentró dentro de todos los políticos, Federico de Getó llegó a ser una persona sumamente reconocida en España y él utilizaba sus influencias para tratar de obtener beneficios para el pueblo de Puerto Rico. Él participó dentro de la Comisión Autonomista, pero él no buscaba beneficio ni para él ni un beneficio político. Y esta misma visión la vamos a ver cuando entremos en el tema de él como comisionado residente. Vamos a ver esta misma visión, su beneficio. Lo que él quería obtener era simplemente ¿para quién? Para el pueblo de Puerto Rico, para subsanar esa pobreza, ¿verdad?, que vivía la isla. Excelente. Oye, Eva, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos me gustaría que comentáramos un poco la relación con Muñoz Rivera, con Luis Muñoz Rivera en esa comisión autonomista, y también vamos a adentrarnos ya al tema de el primer comisionado como tal, cómo llega de Getó a ser electo comisionado residente de Puerto Rico en Washington en el año de 1900. Hacemos nuestra primera pausa del día y estamos por Caribe 106.5 FM. Regresamos en breve con la doctora Eva Rivera y la figura de Federico de Getó a 161 años de su natalicio. Regresamos en breve. School Supply Center and Party Shop, con detalles para tu fiesta de cumpleaños, bodas o aniversarios. Además, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar, y para maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa en la calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. Abierto de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Ahora con más espacio y nuevos productos. Deseándoles feliz Navidad y próspero año nuevo. Visítenos en Facebook como Tienda de Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, esta es cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos familiares. Son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia. Generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario. Su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos. Es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la habichuela, pepinillo, tomate, pimiento, hierbas con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias.
Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce, ama, y quien ama, respeta y protege". Llega a Romance el Concierto, uno de los artistas más vendidos del mundo. Lo mejor de tu vida. El español Julio Iglesias. Llevado yo. Romance el Concierto, este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en la zona oeste, en la zona metropolitana por Romance 1520 y en el sureste del país por Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche por QBS en la zona metropolitana 870 y en la zona sur por Radio Antillas 1130. Disfrútalo también por Tuning. La radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Contigo, yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al 100. Y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy, viernes 8 de diciembre de 2023. Continuamos dialogando con la doctora Eva Rivera Díaz y dialogamos sobre la figura de Federico de Getó. De hecho, Eva publicó hace ya un tiempito el libro Federico de Getó y González, primer comisionado residente en 1905. Y estamos hoy dedicando a la figura de Federico de Getó, ya que el pasado 5 de diciembre Federico de Getó hubiese cumplido 161 años, 161 años de su natalicio, ¿verdad? Y una figura, como indiqué en el segmento anterior, fue rescatada por la doctora Eva Rivera Díaz después de más de casi 70 años sin haber una publicación, ¿verdad?, oficial, un libro oficial con documentos, fuentes secundarias, etcétera, sobre la figura de Federico de Getó. Eva, estábamos hablando de la relación entre Federico de Getó y Luis Muñoz Rivera. Habíamos mencionado en el segmento anterior que Federico de Getó fue parte de la Comisión Autonomista, ¿verdad?, enviada a España con el propósito de indagar aquel partido político que estuviese de acuerdo, ¿verdad?, con realizar un pacto, o más que un pacto, hacer acuerdos, ¿verdad?, para hacer valer la autonomía para Puerto Rico. Esa relación entre Muñoz Rivera y Federico de Getó, ¿cómo fue? Pues mira, de lo que se sepa. Como tú bien dices, el propósito de la comisión era recoger información, ¿verdad?, Correcto, sobre los partidos políticos que le dieran, que estuvieran dispuestos a darle una autonomía a Puerto Rico. Muñoz Rivera pacta un acuerdo con Práxedes Mateo Sagasta. Federico de Getó no concuerda con Luis Muñoz Rivera, porque él le dice: has abandonado el compromiso que tenía la comisión, no has cumplido, ¿verdad? Le dice a Muñoz Rivera: no has cumplido con ese carácter informativo. Es decir, Federico de Getó no claudica a la posición que le otorgaron a él. Vamos a recoger lo que nos ofrece España, lo comunicamos al partido y entre todos en esa asamblea democráticamente decidimos. Luis Muñoz Marín hizo
lo contrario, ¿verdad? Muñoz Rivera. Y Muñoz Rivera, perdóname, hizo lo contrario, ¿verdad? No siguió lo que se le había propuesto entonces a la Comisión Autonomista. Oye, Eva, ya estamos en ese periodo, ¿verdad?, de transición. Él fue electo, como tú muy bien mencionas ahorita, diputado de Puerto Rico en España. Y eso pues conllevaba pues una serie de responsabilidades, ¿verdad? Tenía que trasladarse a España. De hecho, en eso él no tendría problema. Pero en eso obviamente llega la guerra hispanoamericana. 1898 es el periodo ya de la vorágine esa de imperialismo por parte de Estados Unidos, y Puerto Rico se lo lleva enredado, ¿verdad? En ese aspecto, en la guerra hispanoamericana, cuando la guerra era por el asunto cubano, ¿verdad? Y no más Puerto Rico, no por Puerto Rico, sino por Cuba más que otra cosa. Ya Puerto Rico había aceptado la Carta Autonómica. 1898 llegamos a octubre, en octubre se firma el Tratado de París, y pues Puerto Rico pasa a ser parte, ¿verdad?, de los Estados Unidos en ese momento. ¿Cuál fue la visión de Federico de Getó en torno a la política imperialista de los Estados Unidos? Pues mira, para el 1898, ¿verdad?, hasta el 1900, tenemos que decir que fue un periodo de indefinición para Puerto Rico, ¿verdad? Era simplemente tratar de ver qué le ofrecía, ¿verdad?, Estados Unidos a Puerto Rico. Y Federico de Getó, con esta visión, ¿verdad?, muy ideológica de él, pues pensaba en que, pues mira, Estados Unidos llegó, nos van a dar la ciudadanía estadounidense, vamos a tener una constitución y vamos a tener igualdad en derechos que los ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Es cuando Federico de Getó decide ser partícipe de ese gobierno militar en la función de secretario de Fomento o secretario del Interior. En el poquito tiempo que él estuvo y comenzó, ¿verdad?, a hacer proyectos de escuelas, proyectos de acueductos, entre otros. No había pasado un año cuando él dimite a ese puesto, ¿verdad? Él envió una carta muy bonita diciendo que no podía estar más o fungir en ese puesto, pues por enfermedad. Pero en una carta que le escribe a José Celso Barbosa, él le dice, y lo voy a citar, dice: a pesar de todos los cañeriñosos optimismos, no me hacía ilusiones respecto a que pudiera servirle a mi país en aquellas condiciones y por eso desistí. Vamos a ver entonces un Federico de Getó en contra de esa política militar instaurada por los Estados Unidos en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué ese asunto de Federico de Getó estar en contra de esa política implementada por Estados Unidos? Claro, porque no olvidemos sus ideales, los ideales que adquirió ¿dónde? Que ya mencionamos en España, el krausismo, la creencia en Dios, ¿verdad? En que el ser humano tiene que tener libertad, en que el ser humano tiene que tener igualdad, en que el ser humano debe tener unas buenas condiciones de vida, ¿verdad? Al él estar dentro de ese gobierno militar y ver que no se le daba derechos a los puertorriqueños, que los puertorriqueños no podían gobernarse, o sea, la isla estaba gobernada por militares, él decide, esto no es lo que yo quiero para mi isla. Y vamos a ver que él no claudica, ¿verdad?, a servirle al pueblo de Puerto Rico, y por eso lo vamos a ver en el 1900, en el año del 1900, cuando él dice, ok, pues ahora me voy a mover a los Estados Unidos en la función de comisionado residente, bueno, en una función no, en un puesto que él conocía
que tenía una indefinición, que tenía unas limitaciones y que tenía unas restricciones, pero él dice, no importa, me voy para Estados Unidos para conseguir esos derechos que mi pueblo puertorriqueño se merece. Vamos a hablar de eso porque eso es interesante. Obviamente, De Getó es electo comisionado residente, pero es electo comisionado residente cuando se aprueba la ley Foraker de 1900. Correcto. Las limitaciones que tú mencionas pues son interesantes porque ese puesto de comisionado residente que creó la propia ley Foraker en el año de 1900 era un puesto que hacía y no hacía, o sea, era un puesto de limbo, estaba en el limbo. Se lo adscribió a la Cámara de Representantes, pero entonces no votaba en las decisiones de la Cámara, no tenía un asiento en la Cámara, se consideraba un diplomático y tenía ¿verdad? Otro radio de acción. No es como hoy día el comisionado residente tiene un radio de acción mucho mayor que lo que tenía en aquel entonces. Háblanos de esto un poco. Específicamente, ya él sale electo en noviembre de 1900, llega al Congreso en 1901, juramenta, ¿verdad? Inclusive el juramento se toma allá en el Congreso, y no en el Congreso específicamente, me parece que era en la Secretaría de Estado, que lo reconocían, le daban el reconocimiento ahí, le daban el diplomita, ¿verdad? Que dice comisionado residente, más nada. Ese choque, lo que tú pudiste investigar de esto, ¿cómo fue ese adentrarse a ese mundo en los Estados Unidos? Pues mira, cuando él llega al Congreso, él va, como tú muy bien mencionas, a la Secretaría de Estado. Allí pues no conocen nada de lo que es el puesto de comisionado residente, y de allí de hecho, lo refieren. Tú lo mencionas excelente y trabajas ese punto excelentemente bien en el libro. Sí, y de ahí lo envían a la Secretaría de Guerra, pues que tampoco conocen lo que es un comisionado residente. Y Federico de Getó entonces se comunica con el gobernador Allen, ¿verdad? Exponiéndole, mira, aquí nadie sabe qué es esto de un comisionado residente, y él lo envía entonces al presidente, ¿verdad? McKinley, y en realidad él es el que lo recibe, ¿verdad? El presidente McKinley. Es bien interesante porque Federico de Getó en sus cartas, ¿verdad? Y él describe y él dice, yo lo que hacía era caminar por los pasillos del Congreso para tratar de tener una comunicación con los secretarios o los auxiliares en las oficinas, o sea, no era ni con senadores ni con los representantes, o sea, esos primeros momentos que él estuvo en Estados Unidos era simplemente él darse a conocer, ¿verdad? Soy yo, un comisionado residente, vengo de Puerto Rico. Él dice, ¿verdad? Él dice que era una labor sumamente difícil, ¿verdad? Pero él cita y él dice, pero tengo calma y espero andando. Pero él, muy astuto, utilizó su mejor arma, que era ¿cuál? Su pluma. Su pluma, claro. Y decide entonces, ¿verdad? Porque él describe que cuando él llega a Puerto Rico, pues él describe con estas 3 palabras, dice, pues mira, sienten una simpatía por Puerto Rico, una curiosidad, pero un desconocimiento total de la isla de Puerto Rico y de todos los aconteceres, ¿verdad?, de la isla. Y él decide entonces darse a la tarea de comenzar a redactar, a publicar en los diferentes medios, ¿verdad?, de esa época, y a dar charlas en las universidades. Y no olvidemos que estamos hablando de una persona letrada, hablaba 4 idiomas, conocedor de toda la cultura en Europa, él vivía en Francia, un intelectual. Más te puedo decir, ¿verdad?, de mis estudios, yo te puedo decir que la persona más intelectual en esos años en el Congreso lo era Federico de Getó.
Ninguno, todos estos eran americanos, de América, pero tenemos a Federico de Getó, una persona que estuvo en contacto con toda la cultura de España, con todos los políticos, ¿verdad? Y ahora lo tenemos ¿dónde? Conociendo la cultura de los Estados Unidos, adentrándose en el mundo del Congreso. Sin embargo, tengo que decirte que ya para el 1901, ¿verdad? Federico de Getó fue admitido como abogado en las cortes de los Estados Unidos, cuando claramente las leyes en Estados Unidos decían solamente pueden litigar aquí los ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo fue Pero Federico de Getó, ¿qué era? ¿Un ciudadano qué? Puertorriqueño. Puertorriqueño. Y de hecho, inclusive, Eva, hay que señalar que en la propia ley Foraker de 1900 se reconocía una ciudadanía puertorriqueña. Correcto. Y está establecido en uno de esos artículos. Oye, Eva, una cosa que es bien, ¿verdad? Pudiera uno pensar y que como que no se habla mucho en la historia política nuestra. Él salió obviamente electo por el Partido Republicano de Puerto Rico, que era el antiguo Partido de Autonomía Histórico Puro Ortodoxo que fundó Barbosa y que ya en el 99 cambia a Partido Republicano. Electo ya en 1900 como comisionado residente, ¿cómo fue esa relación entre Barbosa y de Getó? ¿Hubo aquí algunos puntos de desencuentro entre ambos? Pues mira, antes de contestarte eso, ¿verdad? Para que el público sepa, Federico de Getó pudo obtener, ¿verdad?, en un asiento en el 1902 en el Congreso, y él obtuvo avances para Puerto Rico. Por ejemplo, se decretaron las tierras en Puerto Rico como públicas, se separaron los edificios, ¿verdad?, que eran los edificios federales con los edificios estatales. Tenemos la Corte Federal, que tiene el nombre de Federico de Getó en nombre a él, y la UPR de Río Piedra, ¿verdad? Él fue una de las personas que estuvo ese énfasis para que esa universidad llegara a Puerto Rico, entre la estación experimental en Mayagüez también, gracias a Federico de Getó, entre otros montones de proyectos que podemos mencionar, pero porque por tiempo pues no puedo seguir hablando de esto. Pues mira, con relación a Celso Barbosa, para el 1903, José Celso Barbosa comienza una comunicación con el Partido Republicano Nacional, es decir, con el Partido Republicano en Estados Unidos. Y ahí comienzan las diferencias entre Federico de Getó y José Celso Barbosa, porque Federico de Getó dice, no podemos alinearnos a un partido en Estados Unidos cuando no hemos obtenido, ¿verdad?, una ciudadanía, una constitución, que los puertorriqueños se puedan gobernar. O sea, si no tenemos esos derechos, no podemos alinearnos a ninguno de estos partidos. Esas diferencias fueron tan marcadas que en el 1904 el Partido Republicano de José Celso Barbosa y de Manuel Roxy, una figura sumamente importante, y que prácticamente le dejan la autoría del Partido Republicano a José Celso Barbosa, y se olvidan que quien dirigía el partido en ese momento era Manuel Roxy. O sea, la historia ha dejado a un lado este personaje. Eso te iba a decir. Ese Manuel F. Roxy era un personaje bien interesante, presidente de la Cámara de Delegados, ¿verdad? En ese periodo, a partir de 1900. Pero Manuel F. Roxy, hay que rescatarlo en la historia nuestra, definitivamente. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Pues Manuel Roxy y José Celso Barbosa convocan a una asamblea, ¿verdad?, en el 1904, pero mírate esto, hacen un llamado exclusivo a los republicanos que auspiciaron la fusión con el Partido Republicano Nacional, una fusión que Federico de Getó rechazó. Es decir, el propósito
era un ordenamiento disciplinario contra Federico de Getón prácticamente. Es decir, le obligan a Federico de Getón y le dice, bueno, si tú quieres ser parte del Partido Republicano, ¿verdad?, de José Celso Barbosa, de Manuel Roxy, si tú quieres correr como comisionado residente con nosotros, tienes que auspiciar esa fusión, ¿verdad? Yo creo que conocemos la decisión ya de Federico de Getón con todo lo que yo he expuesto, ¿verdad?, en esta charla. Él no claudicó por ningún motivo, él claudicó a sus visiones, a sus ideales, ¿verdad?, con respecto a lo que él creía y lo que él quería para el pueblo de Puerto Rico. Y vamos a ver un Federico de Getón en el 1904 corriendo como comisionado residente para un partido que se formó de la disidencia del Partido Republicano de José Celso Barbosa. Se forma un partido de disidencia llamado el Partido Republicano Regional. Y es cuando en el 1905 gana entonces el Partido Unión. El Partido Unión, correcto. Oye, hay una pregunta, última pregunta que te quiero hacer antes de terminar el programa, y es el hecho de que Federico de Getón ¿de verdad creía en la estadidad? ¿Qué tú piensas? Sí, él quería la estadidad, pero lo principal para él no era las cuestiones políticas, era lo que él entendía que traía la estadidad. La estadidad traía igualdad a los ciudadanos estadounidenses. Pero él veía un Puerto Rico que estaba preparado para ese sistema político en ese entonces. Federico de Getón quería una ciudadanía estadounidense, ¿verdad? Jamás pensó que nos la fueran a dar con la ley Jones, ¿verdad?, que eso es otro tema. Él entendía que la ciudadanía estadounidense podía llegar con esa forma política, ¿verdad?, llamada estadidad. Él quería la igualdad en términos de los derechos, por ejemplo, derechos, como ya he mencionado, los derechos de salud, la igualdad en términos de dinero. Cuando nosotros hablamos de estadidad, ¿verdad?, tenemos que remontarnos a la época. Claro. Es decir, no podemos ver la estadidad que se quiere hoy día o la estadidad que se profesa hoy día, ¿verdad?, a lo que simbolizaba, ¿verdad?, la estadidad en aquel momento, claro. Exacto, en aquel momento histórico. Por eso cuando nos adentramos a cuestiones históricas, tenemos que adentrarnos en aquel momento y no visualizarlo, ¿verdad?, en el presente. En el presente, así es. Eva, gracias por este ratito y por decir presente a Magazine Cultural. Yo creo que esto merece otro programa y lo vamos a hablar más adelante porque claro, hay muchas cosas de Federico de Getón que podemos dialogar y podemos hablar. De hecho, el libro tuyo todavía se consigue. Pues no, ya agotado. Terminó la edición, pero podríamos más adelante volverlo a tirar. Pero pues nada, podemos hablar más adelante sobre esto. Ahora, lo que sí quiero, ¿verdad?, antes de finalizar el programa es decirle, ¿verdad?, a las personas que nos escuchan, estos historiadores, estos posibles estudiantes, ¿verdad?, que piensen en temas de tesis. Mira, yo tengo que decirles que todavía quedan muchos documentos que verdaderamente yo no pude adentrarme en ellos, porque miren, este es un libro de 93 páginas. Casi 400 páginas. Claro, con 1000 notas al cárcel. O sea que son 1000 notas al cárcel. O sea, todavía quedan documentos y todavía quedan tantos y tantos periódicos por sentarse y sacar, ¿verdad?, la historia de ese momento, que da paso para todavía poder escribir mucho más sobre Federico de Getón. Aquellas personas que les interese. Sí, es como yo dije en la presentación del libro en Ay Bonito, ¿te acuerdas? Correcto. Es una de las obras más completas de la figura de Federico de Getón.
y una figura extraordinaria. De hecho, ¿verdad? Ahora que hablo de esa presentación, el libro pues se presentó en el 2016 en Ay Bonito, y una casa llena allí en casa de Geto, y fue una cosa extraordinaria. Así que la gente que puedan visitar la biblioteca, porque debe estar en las bibliotecas de las universidades, van a disfrutar de una lectura extraordinaria, y van a conocer a un Federico de Geto desde otra dimensión política, social. Gracias, Eva. Gracias por estar con nosotros. Ya estaremos cuadrando otro programa para entrar en otros detalles sobre Federico. Claro. Un placer y gracias por la invitación. Gracias. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Agradezco a la doctora Eva Rivera por esta interesante conversación sobre la figura de Federico de Geto. Fue mi director técnico en Caribe 106.5 FM, José León, y a nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de Conchi León, nuestra gerente general, les deseamos que pasen todos muy buenas noches. A las 7, Romance el concierto con Alan Corales. Y a las 8, música variada hasta la madrugada por Caribe 106.5 FM. Que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana.